seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't. Hola, buenas, yo soy como siempre Fernando Alonso y esto es Píldoras del Conocimiento. Píldoras del Conocimiento. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another. El amor sincero por la lectura misma, si lo cultivamos, es un gran poder. Vivimos en la época de Alejandría, en la que todos los libros y todo el saber que se ha escrito están al alcance de la mano. Los medios de aprender abundan, lo que escasea es el deseo de aprender. Cultivemos ese deseo leyendo lo que nos apetezca, no lo que se supone que debemos leer. Esto decía Naval Ravikant y sirve para introducir el propósito de este episodio. Este episodio está basado en el estudio de The Secret of Sand Hill Road, es el libro de Scott Cooper. La excusa del estudio de este libro, de la temática de este libro, va a ser para abordar algo que no hemos tratado todavía en este podcast, que es la inversión en compañías no cotizadas, en compañías de las que no puedes comprar sus acciones en mercados continuos. Me empecé a familiarizar previamente con estos temas escuchando podcasts como el de En Digital o INNIT o Cafan Podcast, y también leyendo hilos de Twitter como los de David Miranda, que fue precisamente quien me recomendó este libro y está aquí con todos nosotros. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Fernando? Encantado de estar aquí. Para que la audiencia te conozca un poquito más, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué te gusta todo el tema de las startups, de los M&A, ¿no? Estos procesos de compra y adquisiciones de otras compañías? Bueno, pues yo soy abogado y soy socio en un despacho inglés llamado Osborne Clarke y bueno, tradicionalmente siempre he sido abogado, he estado en la parte de lo que llamamos M&A, que es fusiones y adquisiciones, y yo la casualidad hace ya unos cuantos años trabajé con un fondo americano que invirtió en dos compañías aquí en España, hace ya prácticamente 10 años, que una era Idealista y la otra era la agencia de viajes online Atrápalo, y hice una operación. En aquel momento yo no sabía lo que era una startup, no sabía lo que era un fondo de capital riesgo, un fondo de venture capital apenas, y bueno, con el tiempo seguí haciendo mis fusiones y adquisiciones, que es lo que básicamente era mi trabajo principal. Y luego ya más adelante, cuando llegó la crisis financiera, a finales del 2008, 2009, 2010, aquí prácticamente en España no se movía una operación, y entonces empecé a trabajar en algunas operaciones con fondos extranjeros que venían a invertir a España en startups. Y fue así un poco como fui introduciendo en el mundo de lo que llamamos el Venture Capital, que es una parte una de las patas del capital riesgo, que es el nombre que utilizamos aquí habitualmente en España. Pero luego en tu profesión eres realmente abogado, ¿no? Sí, yo soy abogado. Yo soy abogado y mi conocimiento, sobre todo en relación al mundo de la inversión, es sobre todo en la parte más de tipo legal, ¿no? Mm. Para situar un poco a la audiencia, y es un poco la duda que yo había tenido siempre, por la gente que, o sea, al final se parecen en cierta forma a la inversión en empresas cotizadas, pero diría yo, mi opinión, que hay más diferencias que similitudes. Y para que la audiencia se le aclaren un poquito las dudas, ¿qué diferencias hay y en qué consisten? ¿Qué es el Venture Capital? ¿Qué es el Private Equity? ¿O qué es un Business Angel? ¿Qué diferencia hay entre esos tres niveles o esos tres tipos de figuras? Vale, bueno, los tres son tres tipos de inversores que invierten dentro de lo que sería el concepto más amplio que llamamos capital riesgo. Y son tres tipos de inversores. Dos son profesionales, que son el private equity y el venture capital. Son inversor que llamamos institucional. El business angel es un inversor, no te diría, hay business angels también muy profesionales, pero suelen ser personas que han sido ejecutivos en compañías, tienen mucho conocimiento de determinado sector y tienen un patrimonio acumulado y dedican a ayudar a empresas emergentes, a startups en sus inicios, ¿no? La parte más institucional es lo que es el Private Equity Venture Capital. El Business Angel es un poco más capital riesgo y más informal, que Y podríamos más llamar. individual, ¿no? Más de persona Y más individual, individual. entiendo. Suelen ser personas
ya te digo, personas que han tenido altos cargos en empresas, tienen muchos conocimientos financieros, conocimientos de un determinado sector, han ganado dinero y dedican pues a ayudar un poco también a compañías que comienzan, ¿no? Y como una especie, no es que sea un hobby, porque ellos tienen un interés financiero, pero bueno, no es algo que lo hagan solo por el hecho de conseguir un retorno, ¿no? Si también les gusta pues participar y ayudar a crecer empresas y Ayudar al ecosistema, entiendo, claro. efectivamente, efectivamente. También hay mucho, por ejemplo, antiguo emprendedor que le ha ido bien y que luego también pues ha hecho un pequeño patrimonio y también se dedica a ayudar a otros emprendedores como business angel, ¿no? También. Mm. Entonces, lo que digamos, lo que caracteriza a estos tres tipos de inversor, tanto los fondos de private equity, fondos de venture capital, business angels, invierten en empresas privadas, privadas en el sentido de no cotizadas, ¿no? Distintos estadios de inversión. El business angel son estadios mucho más iniciales normalmente. El venture capital también son estadios iniciales, pero normalmente ya después de que hayan invertido muchas veces business angels, los Con un primeros capital más grande, entiendo. un capital más grande. Hay muchos tipos de fondos de venture capital y luego supongo que ya hablaremos porque puedes pasar de un fondo de venture capital de lo que se llama en fases de crecimiento, que se llama en inglés, se llaman growth, como por ejemplo conocemos todos o mucha gente conocerá el Vision Fund de SoftBank, ¿no? Que es un fondo de casi 100.000 millones de dólares, que también es un fondo de venture capital. También ahora, hoy en día, hay mucho fondo de private equity que ahora ya también tiene su división, invierten también en venture capital, ¿no? Lo que sería más inversión típica en compañías startups, eso sí, mucho más maduras que las que invertiría un business angel. Un business angel sería las fases mucho más iniciales, prácticamente desde el momento la idea. Cuando ya empieza a tener una estructura jurídica, una sociedad, empiezas a, a tener un prototipo, lo que se llama un producto mínimo viable, un MVP, Minimum Viable Product, pues ya puedes alcanzar a fondos de venture capital y luego ya vas creciendo. Hay fondos de venture capital que invierten en las fases muy iniciales, se le llama early stage, otros que invierten en fases posteriores, late stage o fases de crecimiento. Mm. Y luego ya otro tipo de inversión de capital riesgo en empresas privadas, que es el private equity, que es un concepto distinto y luego si quieres comentamos un poco las diferencias entre venture capital y private equity. Por quedarnos con la idea, puede ser, a ver si estoy equivocado o no, según la empresa es más madura y más grande, con más necesidad de financiación, vamos pasando por los tres escalones, ¿no? Sería el Business Angel es para más pequeñitas, Venture Capital para más grandes y Private Equity para ya empresas más grandes, incluso, no sé si me equivoco, compañías que son cotizadas, incluso que las pueden sacar de cotizar para convertirlas dentro de ese Private Equity. No sé si es así o Correcto, estoy... eso se llama, sí, sí, en líneas generales es correcto. Eso que has comentado de un fondo de private equity invierte, y yo lo he dicho al principio estos tres inversores invierten en compañías privadas, en compañías no Mm, cotizadas, pero es verdad que los fondos de private equity también invierten en compañías públicas, compañías cotizadas, para hacer operaciones que se llaman public to private, sacarlas de bolsa, claro. las sacan de bolsa, las convierten en compañías privadas, las hacen crecer, hacen lo que ellos llaman un build-up muchas veces, que es comprar más empresas del mismo sector y construir una empresa más grande, con la idea de, en un plazo de 5, 7, 8 años, pues o bien volverla a sacar a bolsa, que es su manera de desinvertir, o bien vendérsela a otro fondo o vendérsela a un comprador industrial, ¿no? Mm. Entonces, la diferencia para mí clave entre lo que es la forma de enfocar las inversiones entre el venture capital y el private equity es que el venture capital, por ejemplo, nunca busca el control, normalmente no busca el control. ¿A qué te refieres con control? ¿Entrar en la junta directiva? Entran en la junta directiva, pero no aspiran a controlar. Controlar me refiero a accionista de control. Cuando tú tienes el 51% del Mm, capital de una compañía, tú normalmente controlas esa compañía y eres el que pones las reglas, ¿no? Entonces, el venture mm, capital no aspira a controlar la compañía ni a gestionar la compañía, ¿vale? No aspira a gestionar la compañía. El gestor de la compañía será el emprendedor, o si llega un momento dado que el emprendedor ha pasado con
con muchas startups, ¿no? Llega un momento que la compañía se hace muy grande y a lo mejor el emprendedor ya no es capaz de gobernar esa nave y se busca a un externo para que la pilote, ¿no? Un Pero ejecutivo, no ¿no? es efectivamente un ejecutivo, pero no es la intención normalmente del Venture Capital no es gestionar la compañía. El que sabe del negocio debería ser el emprendedor, el equipo, y ellos son los que tienen que gestionar. Y lo único que hace el Venture Capital, obviamente, está en el consejo de administración, está para saber qué se cuece y determinadas decisiones que puedan afectar a la inversión del fondo de Venture Capital, pues requieren el Mm, consentimiento, la autorización del fondo de Venture Capital. Y sin embargo, en el Private Equity, normalmente el private equity aspira a controlar, gestionar la compañía, ya sea con un equipo ejecutivo que de la propia compañía, que eso son lo que se llaman los management buyouts, las compras del propio equipo ejecutivo busca un sponsor financiero, alguien que le financie la compra, que suele ser el fondo de private equity, y con el fondo de private equity se hacen con el control de la compañía y gestionan la compañía con la idea, ya te digo, de desinvertir en un mm. plazo X, de desinvertir y ya sea vía sacar la bolsa o vía venderla a un industrial, a otro fondo. Sí que hay una diferencia que a lo mejor los oyentes no lo ven muy claro. Cuando tú inviertes como inversor particular en un fondo de inversión, bien sea indexado o bien sea activo, para comprar acciones cotizadas, tú eres coinversor, o sea, o copartícipe. Estás poniendo tu dinero a trabajar para que se le saque una rentabilidad entre todos, por así decir. Cuando tú inviertes en un venture capital, también está formado por coinversores, que si no me equivoco le llaman los LP, ¿no? Limited Partner, y luego está la figura de los GP, los General Partner, que son los que gestionan la inversión. Sería el equivalente a en un fondo de inversión activo. Ese gestor sería como el GP, General Partner. Y el LP serían los coinversores que invierten en cualquier fondo, sea el de Sí, AZ Valor, Cobas o el que sea. correcto, correcto. La diferencia fundamental entre, porque tú me estás hablando sobre todo figuras de lo que se llaman fondos abiertos, fondos de capital abierto, estos son fondos de Mm, capital cerrado y ahora te explicaré un poco la diferencia entre un fondo de capital abierto y un fondo de capital cerrado. Un fondo de capital abierto, tú, por ejemplo, es un fondo de inversión mobiliaria, tú te puedes ir a tu banco y tú dices, quiero invertir tanto dinero en un fondo, el banco puede ser o bien lo gestiona el banco o un tercero. Si vas a tu banco, normalmente los bancos son sus propios, te venden tus propios fondos, ¿no? Pero bueno, si vas a una sociedad de valores, una agencia de valores, también puedes entrar en fondos gestionados por terceros, pero bueno, son fondos abiertos al público, ¿no? Cualquier persona puede invertir en esos vehículos, pero en un fondo de capital cerrado no puede invertir cualquier persona y se llama mm, y es por el carácter de cerrado, que no viene específicamente por el hecho de que es cerrado, que no puede invertir inversor minorista, sino por el hecho de que en un fondo de capital abierto tú compras unas participaciones. El fondo tiene cada día tiene un valor liquidativo. El valor liquidativo de un fondo de capital abierto, un fondo de inversión mobiliaria, un fondo mutualista, es muy fácil de determinar, ¿no? Porque un fondo mutualista un fondo de inversión mobiliaria invierte en valores muy líquidos, que son mm, pues, acciones de la bolsa, renta fija, bonos, este tipo de valores son valores muy fijos. Entonces, cada día estos fondos determinan el valor liquidativo de toda su cartera y eso es lo que vale el fondo. Entonces, si yo meto 50.000 euros en ese fondo, pues en función del valor liquidativo me dan X participaciones. Pues yo tengo un mm, 0,02348 y ya sabes que te dan como 8, 8 decimales, ¿no? de participación. Y yo cualquier día que quiera puedo salir de ese fondo. Yo lo que hago es le digo al fondo, oiga, señor gestor del fondo, quiero salir del fondo, usted me recompra mis participaciones. ¿Cómo recompra un fondo de capital abierto las participaciones? Pues básicamente tiene una capacidad de liquidez brutal, ¿no? Porque sus activos son muy líquidos, entonces no le cuesta deshacer la inversión. Entonces dice, bueno, pues el valor liquidativo de hoy, el fondo vale tanto, pues tú me das este porcentaje, pues te doy lo que te toca en función del valor mm. liquidativo que tiene ese fondo hoy, ¿vale? Y estos son los fondos abiertos. Y estos fondos abiertos, como son muy líquidos, se considera que aquí el riesgo es asumible y puede invertir cualquier persona, un inversor minorista, un retail, Sí, sí, una es persona del sofisticado, público en claro. general, no hace falta que sea sofisticado. En un fondo de Acreditado. capital cerrado, efectivamente, en un fondo de capital cerrado solo pueden invertir en principio inversores de tipo profesional, lo que se llama el inversor acreditado. ¿Por qué? Porque es un producto de más riesgo. Primero, porque no inviertes en valores tan líquidos. Se inviertes en un fondo de capital cerrado, un fondo de private equity o de venture capital, invierten en compañías privadas con carácter general. Eso no es líquido, es decir, ahí no puedes hacer
no hay manera de que si alguien dice mañana, oye, es que quiero vender mi participación, tú vale, pero yo cómo te recompro la participación, para eso tengo que deshacer mis inversiones abajo y no puedo deshacerlas, ¿no? Entonces, tú cuando entras en un fondo de estos, de capital riesgo, pues tú estás comprometido a dejar el dinero ahí durante un tiempo, pues que pueden ser unos 10 años, 12 años. Entonces ahí tienes un periodo que no vas a tener liquidez, vas a tener el dinero ahí puesto, independientemente de que los fondos de capital riesgo, a medida que van desinvirtiendo en las compañías en las que participan, a medida que van desinvirtiendo, van haciendo ya repartos, ¿no? de Mm, dinero, ¿no? Pero, pero bueno, en principio es un producto muy poco líquido y es más arriesgado porque inviertes en compañías menos transparentes. Por una compañía privada, una compañía que no cotiza en bolsa, no tiene el nivel de transparencia que tienes en cualquier claro. compañía que cotiza en bolsa, ¿no? Sí, yo lo veo la equivalencia en empresas cotizadas cuando tú compras un fondo activo, que sería el equivalente a un venture capital abierto o público, que te pueden hacer reembolsos si invierten cosas más líquidas. Y luego están los hedge fund, que son ya no son abiertos al público, tienen más, pueden tener activos más ilíquidos, pueden hacer apuestas hacia a que crezca o a que decrezca. Entonces le veo la equivalencia en ese tema. Lo que sí que es verdad es que es diferente es lo que comentabas de que tú cuando te comprometes a meter cierto dinero en un venture capital, entiendo que cerrado, digamos que imagínate, yo quiero invertir 250.000 euros, digamos que me van pidiendo el dinero poco a poco, pero yo estoy comprometido, si el fondo dura 7 8 años o 9 o 10 tengo que el dinero bloqueado ahí esos 7 8 9 o 10 años que dure. Entiendo que es así. Bueno, en cuanto al tema de lo que comentabas de tener bloqueado el dinero durante 8 o 10 años, ya te digo, el contrato, digamos, el fondo, el reglamento del fondo, pues establece la duración, que suele ser alrededor de 10 años, extendible, prorrogable, pero las inversiones el fondo las tiene que hacer en un periodo, ¿no? Porque no tiene sentido que un fondo que se tiene que liquidar en 10 años siga invirtiendo en el año 9, porque de ahí vas a sacar muy poca rentabilidad. Entonces, hay un periodo que se llama el periodo de inversión y luego hay otro periodo que es el Mm. periodo de desinversión. Entonces, el fondo solo puede solicitar dinero a sus inversores, que es lo que hemos llamado los limited partners, los LPs, solo les puede solicitar dinero durante ese periodo de inversión que suelen ser 4 o 5 años, y es el periodo del cual te puede hacer lo que se llama capital call. Capital call es la solicitud de ese dinero al que De tú te has dinero, claro. comprometido a poner en el fondo. Entiendo que los primeros años entonces son épocas de desplegar dinero y Correcto. de pedir dinero a los inversores y los últimos años son época ya de ir cerrando inversiones para que no tener que cerrarlas todas de golpe al final y mal vender. Entiendo que será así. Correcto, tienes un plazo para desinvertir. También hay el periodo de desplegar el dinero, también es verdad que en inversiones nuevas suelen ser a lo mejor 4 años, alrededor de 4 años en inversión en nuevos proyectos. Luego puedes tener 2 o 3 años más, que a lo mejor lo que puedes hacer es lo que se llama inversiones de follow-on, que son seguimiento de inversiones, es decir, el fondo ya ha invertido en la sociedad X y la sociedad X vuelve a ampliar capital, hacer una ronda y entonces puedes volver a poner dinero en esa compañía, pero ya no en proyectos nuevos, en nuevas sociedades no, solo en compañías que ya tienes en la cartera. Y luego ya tienes, a partir, digamos, del cuarto, quinto año, ya tienes también que empezar a buscar desinversión. Lo ideal para un fondo de capital riesgo, un fondo de venture capital, es desinvertir lo antes posible, ¿no? Porque al final lo que tienen que darle a sus inversores es una tasa interna de retorno y la tasa interna de retorno, como bien sabes, es en función de cuánto te devuelvo, pero en cuánto tiempo te lo devuelvo, ¿no? Claro, Entonces, la tasa interna de retorno, si puedes conseguir una desinversión de 5 veces lo que has conseguido, el capital inicial y consigues vender una compañía por 5 veces lo que has invertido, pues y lo consigues en 2 años, no es lo mismo que lo consigas en 10, ¿no? Es decir, en 2 años la está tasa claro. interna de retorno es muchísimo más alta que si lo haces en 10, ¿no? Hmm. Entonces, eso es un poco también lo que buscan es desinvertir lo antes posible, pero es verdad que al ser un mercado ilíquido no es fácil. Entonces, normalmente la desinversión suelen durar pues 8, 9 años, 10 años, a veces incluso se alargan y tienes compañías en tu portfolio, en la cartera, muy buenas que a lo mejor incluso, bueno, el fondo teóricamente al año 10 se tendría que liquidar y habría que devolver el dinero a los inversores, pero tienes alguna compañía en la cartera que no has podido desinvertir y lo que puedes hacer es hablar con tus inversores y pedirles una prórroga.
y normalmente los reglamentos de los fondos suelen prever la posibilidad de hacer prórrogas, ¿no? Con ciertos, bueno, a veces con ciertas mayorías cualificadas por parte de los inversores, Mm. ¿no? ¿Cuánto es la duración media de un fondo de Venture Capital? ¿7 años? ¿Más una prórroga de un Mm, par? ¿O cómo suele ser? sí, bueno, yo te diría que está alrededor de los 8, 10 años y con 1 o 2 años más de prórroga. Esto se ha ido incrementando con los años, según lo que leí en el libro, hace 15, 20 años eran como 6 años la vida promedio y ha ido aumentando hasta eso, a 10 años más prórroga. Sí, sí, sí. Yo por lo que veo aquí, lo habitual está alrededor de los 10 años. Y conozco algún fondo, algunos fondos que les van muy bien y que llevan 15 años y aún no han liquidado. Eso sí, ya con acuerdo de los inversores, porque tienen en cartera, tienen alguna inversión muy interesante y creen que aún pueden aguantar allí y a lo mejor llevan Mm, 15 años y no se han liquidado, ¿eh? mm. ¿Cuáles son los, dirías tú que son, bueno, es una doble pregunta, ¿cuáles crees tú que son los Venture Capital más famosos? ¿Por qué es esto de Sand Hill Road también? Y en algunas operaciones, pues yo sé que tú has participado en operaciones bastante interesantes. Si quieres contarnos un poquito sobre cuáles son los más famosos, por qué esto de Sand Hill Road y Bueno, cuál ha sido tu papel. Bueno, pues a ver, el capital riesgo, lo que es el Venture Capital, lo que conocemos hoy por Venture Capital, digamos que los orígenes están en Estados Unidos. Se suele citar a una compañía, American Research and Development Corporation, un profesor de Harvard, que era de origen francés, era Georges Doria, y se suele citar como el primer fondo de Venture Capital, pues al estilo de lo que hoy conocemos como fondos de Venture Capital. Y esto es en el año 1946, ¿vale? Mm, Pero la verdad es que el Venture Capital, hasta digamos que su época que empezó a explosionar un poco fue a finales de los 80, principios de los 90, antes de la burbuja.com, fue cuando se empezó un mm, poco a desarrollar mucho más, ¿no? Tenemos algunos fondos, hay fondos de los más grandes del mundo, Sequoia, es uno de los fondos más importantes, que fue fundado en los años 70, Kleiner Perkins en el 1972, y precisamente Kleiner Perkins, la historia de Kleiner Perkins del fondo a mí me fascina, porque son dos emprendedores básicamente que se unieron, montaron un fondo de capital riesgo en 1972, y uno eran los dos científicos, uno venía de HP y el otro venía de empresas mm, de chips en Silicon Valley. Entonces, en 1962, Kleiner Perkins se instaló en Sand Hill Road. Sand Hill Road es una carretera que pasa desde Menlo Park, Palo Alto, en Silicon Valley, y Woodside, y es una carretera donde hay una gran concentración de fondos de capital riesgo. Y ahí están, pues, bueno, pues estos que te he comentado, Kleiner Perkins, ahora también ya hay muchos que tienen oficinas en San Francisco, ¿no? Pero está Kleiner Perkins, está Sequoia, está Andreessen Horowitz, que son, bueno, el Scott del libro. Cooper, el del libro, es el managing director de Andreessen Horowitz, y bueno, hay muchos O fondos sea que están al lado el Silicon Valley, que es ese ecosistema de emprendedores, y justo ahí colindante, ¿no? Todo el tema de la familia de Venture Capital para financiar todas las propuestas de Silicon Valley. Entiendo que es así. Sí, 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 allí empezó un poco todo. Ya sabes que Silicon Valley se desarrolló, pues, sobre todo al calor inicialmente de la industria armamentística. Y Silicon Valley, ¿qué es lo que tiene también? Silicon Valley tiene la Universidad de Stanford, ¿no? O sea, que precisamente es Palo Alto, que es una de Mm, las, digamos, prácticamente al inicio de Sand Hill Road. Allí es donde está la Universidad de Stanford, ¿no? Y ahí en la Universidad de Stanford había un científico, que era Fred Termen, que llegó a ser el canciller de la universidad, y fue una persona, un visionario, que lo que hizo, la Universidad de Stanford, que la había fundado, el nombre de Stanford viene por un gobernador de California en el siglo XIX, que fundó como su legado la Universidad de Stanford, y había dejado, bueno, tenía muchos terrenos, y lo que hizo fue empezar a alquilar esos terrenos a empresas tecnológicas.
Y a raíz de eso, pues se fue habiendo una concentración ahí de empresas tecnológicas. Hay dos padres de Silicon Valley, se dice. Uno fue Fred Termin, precisamente el canciller de la Universidad de Stanford, Stanford. y el otro es William Shockley. William Shockley era un científico que es uno de los 3 inventores del transistor. Y el transistor es, no el transistor, aquí nosotros llamamos el transistor, siempre que hablas de transistor y la gente piensa en una radio, ¿no? En El las chip, aquellas dices, ¿no? radios y tal, pero es el chip, ¿no? El Sí. transistor que luego sería la base para crear los chips, todos los circuitos integrados y todo esto, ¿no? Y entonces este señor que trabajaba en la costa este, en los laboratorios Bell, se ve que su madre, bueno, él de pequeño había vivido en Palo Alto, y, bueno, su madre vivía allí y entonces se fue y montó una empresa para fabricar transistores que era Shockley Semiconductores, el Shockley Semiconductors. Y lo único, era un científico brillante, el que recibió en el año 1959 el Premio Nobel de Física por la invención del transistor, pero como gestor fue un auténtico desastre. Entonces, había conseguido atraer a un grupo de jóvenes científicos para trabajar con él y luego, pues, bueno, al cabo de unos años se marcharon y crearon esta empresa que era Fairchild Semiconductores. Y Fairchild Semiconductores es, digamos, la empresa que generó eh, todo el nacimiento de que es toda la industria tecnológica del microchip, que luego sería, los microchips están construidos con silicio, que es un material semiconductor, y lo que daría luego a nombre a toda aquella área y se le llamaría luego Silicon Valley. ¿Esto qué? ¿Porque te gusta mucho la historia o de algunas... que sé que también te gustan películas de estos temas? Me recomendaste, de hecho, la de Barbarian at the Gate. Está muy bien Sí, también. sí. ¿Y de qué te viene todo esto? Bueno, yo siempre he sido un fan de la historia en general, ¿eh? Y a mí todo lo que son historias, historietas me gustan. Yo a veces, cuando a veces doy sesiones o al equipo o en otros, algunas veces me invitan, me gusta más explicar historietas de estas que casi la parte legal, Hmm, que a veces es un poco más ladrillo, ¿no? Que es lo que tediosa. Sí, teóricamente, sí, sí. es lo que teóricamente lo que yo soy más experto, ¿no? Pero bueno, siempre me ha encantado todo esto de las historias, de cómo nació bueno, la industria tecnológica, cómo nació el capital riesgo, todo esto me gusta mucho. Hay un libro, por cierto, que no sé si te lo comenté, pero también un libro espectacular sobre la historia del Venture Capital, que es VC, An American History, de un profesor de Harvard llamado Tom Nicholas, que lo sacó el año pasado y te explica también la historia del Venture Capital, empezando por la historia del negocio de las empresas balleneras en Massachusetts, en Nantucket, la isla de Nantucket, en New Bedford, y cómo los agentes que había allí, que eran los que se encargaban de conseguir la financiación de individuos adinerados de allí en Massachusetts, conseguían la financiación. Estos agentes actuaban como lo que sería hoy un gestor de un fondo de venture capital, y el capitán de barco, que era el emprendedor, el que llevaba su barco, se iba pues allí al Pacífico Sur a buscar cachalotes para conseguir aceite de ballena, ¿no? Y esto, pues bueno, pues eran empresas muy arriesgadas y cuando salía bien podías ganar mucho dinero, cuando salía mal lo perdías absolutamente todo, ¿no? Y este profesor de Harvard pues hace una analogía considera como que es los inicios de la industria del venture capital, así como nosotros en España podríamos hablar de que el primer inversor de venture capital fueron los Reyes Católicos, con Colón como Sí, emprendedor. de Colón, ¿no? Sí, Efectivamente. sí, Lo que pasa sí. es que aquí no tenemos la figura tanto el gestor como el inversor, porque claro, los Reyes Católicos eran los que le montaron el viaje, le montaron los barcos, es decir, el gestor, pero también eran los que financiaban. Así que se juntaba la figura del GP, del gestor y del, De y del General inversor. Partners y Y el el EP, sí. emprendedor era Cristóbal Colón, ese sí que no había duda. Pero es muy buena la analogía porque al final era poner ahí un dinero bloqueado durante vete tú a saber cuánto tiempo y sin promesa de nada, ¿eh? Y si sale bien, pues un retorno espectacular. Efectivamente. Sí, sí. Luego te quería preguntar más cosas. Bueno, te lo había comentado de pasada. Me suena de que tú has participado en varias salidas de empresas cotizadas a bolsa, ¿no? Incluso también en rondas semilla. Bueno, también quiero que nos cuentes qué es esto de la ronda A, Serie B, Serie C. ¿Y en cuáles has participado tú?
Vale, bueno, yo he participado, tampoco he hecho muchas salidas a bolsa, he hecho alguna, pero y he hecho o sea, hice una salida a bolsa de una compañía que es cliente de mi despacho ya hace unos cuantos años, que es la farmacéutica Grifols, ¿no? Y además tuve la suerte de Mm, hacer la salida a bolsa en España y luego también salida a bolsa más adelante también en Estados Unidos, ¿no? Cuando hicimos una operación en Estados Unidos, que compramos una compañía que se llama Talecris, que era incluso más grande que lo que es Grifols, y fue una operación, creo recordar que eran 3.400 millones de dólares, y fue una operación muy, muy divertida porque, bueno, creamos unas acciones de sin voto para pagar. De hecho, esta compañía, Talecris, que era una farmacéutica también americana, que había sido una compañía que pertenecía a un fondo de private equity que era Cerberus, era el accionista mayoritario, y que había desinvertido en parte ya sacando la bolsa, ¿no? La había tenido, era una compañía que la había sacado a bolsa y luego ya, pues ahora estaba haciendo la desinversión definitiva, y entonces Grifols adquirió esta compañía. Pero bueno, y por eso conozco un poco de cómo funciona una salida a bolsa, de cuáles son los papeles de los banqueros de inversión, qué es lo que hace cada uno, cómo funciona la colocación, los roadshows y todas estas cosas. Pero, pero lo que me dedico más habitualmente es a las fusiones y adquisiciones privadas, alemán y mm. clásico, y luego también pues esta parte que he desarrollado sobre todo en los últimos años, que es las rondas de financiación en startups, ¿no? Y aquí sí que he participado pues, en muchas he estado en Wallapop, he estado en Globo, he estado en Redpoints, bueno, algunas, a lo mejor quien no esté muy metido en el mundo, algunas no, puede que no le suene demasiado, pero bueno, Mm. Idealista, que ya comentaba antes, Atrápalo. ¿Qué diferencia hay entre serie A, serie B, Bueno, semilla? es complicado, incluso bueno, es en función del estadio de la ronda de financiación. A ver, una ronda de financiación lo que significa es que la compañía crea acciones nuevas, se las entrega a inversores, es una ampliación de capital, entrega a inversores y recibe a cambio fondos, ¿no? Financiación, recibe dinero en capital. Entonces, en función del estadio, en estas compañías que serían las startups, que serían, bueno, pues una startup la podríamos definir como, no hay una definición como tal, cada uno la ha definido de una manera, pero yo creo que la definición en el mundillo, en el sentido habitual que utilizamos para hablar de startups, yo la diría como una empresa de reciente creación, de base tecnológica y con un producto escalable, ¿no? Entonces, las startups las empresas emergentes necesitan financiación. Financiación puede ser de dos tipos, puede ser de capital, puede ser de deuda. La financiación de deuda, que es bancos, básicamente, pues es muy difícil acceder a una empresa que no tiene track record, que no tiene una cuenta de Historial. resultados, efectivamente una cuenta de Mm. resultados que sostenga, no genera beneficios, entonces te olvidas por esa parte. Entonces tienes que ir a buscar financiación de, de capital, de socios que invierten en capital, ¿no? Entonces, según el estadio, en el momento en que haces la búsqueda de esta financiación, pues le llamamos de una manera. Inicialmente se suele establecer que los estadios de financiación empiezan por la primera ronda, que se llama la triple F, o si lo quieres ser más educado, Family friend. exacto. Friends and Family, esos amigos y familiares, porque eso es lo más educado. Y luego la tercera F es Fools, que son idiotas. Y por eso se llama la triple F, o si quieres ser un poco menos, bueno, pues menos, menos directo, pues le dices Friends and Family o FF, ¿no? Entonces, lo primero que hace el emprendedor, el primer lugar donde encuentra inversores, donde encuentra gente que le financia, pues es en sus círculos más próximos, Friends and Family, ¿vale? Claro. Entonces ahí el emprendedor pues entrega acciones ordinarias, son rondas con muy poco, digamos, sofisticadas, no hay pactos de socios normalmente, simplemente pues claro, son toda la gente de confianza, pues no te va a pedir que le pongas un pacto de socios con tropecientas cláusulas y tal, ¿no? Entonces, En el fondo está vendiendo parte de la empresa. O sea, cuando decimos que es inversión en capital es, oye, te doy un trocito de mi empresa por este dinero, ¿no? Con una efectivamente, promesa a futuro de que si la cosa va bien,
pues vas a poder obtener retorno de tu inversión. Efectivamente, y el emprendedor se diluye, ¿no? Porque amplías capital, das entrada a nuevos inversores y por lo tanto tú antes tenías el 100% de la empresa, das entrada a nuevos inversores, ya no tienes el 100%, te diluyes, ¿no? Estás vendiendo un trocito de la empresa, efectivamente. Y Entonces, pierdes un poco de control también. correcto, correcto. Aunque en estos estadios tan iniciales, aún el emprendedor suele ser el único que controla, sigue siendo muchas veces no Mm. tienes ni consejo de administración como tal, es un administrador único, pero suele ser el emprendedor, suele ser quien controla. Entonces, esta sería el primer sitio donde ¿Fase? buscarías financiación. Luego tendrías ya lo que se llaman las rondas ya tipo capital semilla, ¿no? Que son ya con inversores ya, que pueden ser también la Friends and Family, puedes llamarle capital semilla, pero que también, bueno, y aquí entran ya también los Business Angels. Los Business Angels que hemos hablado antes, que son inversores no institucionales, que no invierten con carácter profesional normalmente, pero que también, pues bueno, tienen un patrimonio un poquito mayor, pueden meter en rondas de este estilo, pues pueden meter a lo mejor 40, 30, 20.000, 30.000, 40.000 euros, 50.000 euros, como mucho aquí en España, un Business Angel. Y luego ya sigues con las rondas de capital semilla. Las rondas de capital semilla tradicionalmente antes era una ronda, Friends and Family, una ronda de capital semilla, pero ahora se están extendiendo como chicles, ¿no? Y ahora entiendes, oyes hablar de la ronda de capital presemilla o pre-seed, la ronda de capital seed, semilla, la ronda pre-A, que es la previa a la serie A, ¿no? Entonces, todas estas rondas de capital semilla, de lo que se llaman serie seed, todas estas rondas lo que sueles entregar normalmente son participaciones de carácter ordinario, ¿vale? Luego ya cuando empiezas a entregar participaciones preferentes o acciones preferentes, y luego explicaremos un poco Mm. lo que consiste una acción preferente, entonces esto ya les ponemos una letra. Y esto viene de la terminología americana. La terminología en Estados Unidos, las acciones preferentes, pues la primera emisión de acciones preferentes son las acciones preferentes de serie A, la clase A. La segunda, las de serie B, clase B, tal, tal. Y luego, incluso dentro de cada serie, puedes tener la A, Sí. la A1, la A2, la A3. Puede ser una sopa de letras auténtica, ¿no? Pero bueno, básicamente la diferencia entre capital semilla, rondas de capital, rondas seed y rondas A suele ser que la A y siguientes son acciones ya de carácter preferente. En la serie seed son acciones normalmente ordinarias, aunque también existe las rondas de financiación de seed preferred, o que emites acciones en una ronda de capital semilla, pero acciones preferentes. ¿Y eso por qué? Porque cada vez hay más fondos de capital riesgo, que antes normalmente, tradicionalmente, el fondo de capital riesgo, el inversor institucional entraba en la serie A, pero ahora cada vez hay más fondos que entran también en las series de capital semilla. Entran porque quieren entrar Mm. antes para asegurarse un sitio, porque si la compañía va bien, para asegurarse un sitio para luego poder estar en la primera ronda ya más grande con la primera serie A. Y porque hay mucha competencia, y aquí en España particularmente también porque los fondos en España, los fondos de capital riesgo son bastante más pequeños que sus pares norteamericanos, ¿no? Hermanos americanos, Entonces, ¿no? en un hermano Mm. americano, pues dices, pues mi ticket mínimo, es decir, la inversión mínima que yo hago en una compañía, pues puede ser, si es menos de 5 millones de euros, yo no entro, ¿vale? Ni me Entonces, muevo, ¿no? porque claro, imagínate que manejas un fondo que manejas de 500 millones de euros, tú no puedes invertir en compañías 100.000 euros, porque no hay manera de controlar aquello. Entonces tú, si tienes un Claro. fondo de 500 millones, pues tendrás que tickets mínimos de entrada de 5 o 10 millones de euros o cosas así, ¿no? Porque si no o incluso, Sí, si no lo escala, no tienes claro, personal suficiente claro, no para tienes personal para investigártelo. seguir, para seguir. Bueno, a veces puedes hacer una apuesta y dices, bueno, pues aquí meto 100.000 euros, pero bueno, ya me vais pasando información de vez en cuando y a ver si hay suerte y suena la campana, pero yo no puedo hacer seguimiento de eso, no puedo hacer una inversión proactiva de ayudar también a los emprendedores. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención, que en muchas, salvo los inversores activos en empresas cotizadas, que son bastante pocos, normalmente el inversor en empresas activas es totalmente pasivo. Bueno, de hecho está la inversión indexada, que ni siquiera te preocupas de votar. Aquí me llama mucho la atención de que sí que es un papel mucho más, no solamente de apoyo monetario, sino también de apoyo a otros niveles, apoyo a cómo hacer las cosas porque tienen más experiencias, apoyo a prestigio, yo que esté invertido en tu compañía, porque al final lo que dices tú, muchas veces son familias adineradas que apuestan 40.000, 50.000 o 60.000 euros y entonces también quieren ayudar a ese emprendedor y también de alguna forma
se sienten satisfechos con ellos mismos de apoyar a esa persona que está comenzando y se sienten identificados con ellos. Que muchas veces ellos estuvieron hace 20 años en la misma situación. Correcto, correcto, porque de hecho algunos de los fondos, por ejemplo, el fondo este que hemos hablado de donde trabaja Scott Cooper, Andreessen Horowitz son dos Mm, ex emprendedores de super éxito, ¿no? total. Porque Mark Andreessen era el fundador de Netscape, ¿no? Que era uno de los primeros Mm, navegadores de Internet y tal, y luego, pues, a gente que ha hecho mucho dinero han conseguido vender sus empresas y esto es una cosa que muchas veces este dinero vuelve al ecosistema, porque los propios emprendedores se convierten en inversores y al tener esa naturaleza inversora, que antes tradicionalmente los fondos de Venture Capital y de Private Equity, tradicionalmente los socios eran gente que venía del mundo de la banca de inversión, gente de finanzas y tal, mm. pero ahora ya hay mucho fondo que viene del propio emprendedor y entonces el propio Sí, emprendedor también ha cambiado el enfoque. el enfoque es distinto, ¿no? Tú te Mm, identificas, ¿no? Con el chaval este, el emprendedor este que la está pasando canutas, porque tú lo has vivido y tú sabes además, como lo has vivido, has tenido esas experiencias y puedes ayudarle muy proactivamente, ¿no? En cosas, en aconsejar. Entonces, los fondos de Venture Capital, bueno, hay algunos que serán más, se involucran más, otros se involucrarán menos, pero en general, una de las cosas que aporta un fondo de Venture Capital es que se ayuda, está también para ayudar al emprendedor. Cuando el emprendedor tiene una duda, no sabe cómo enfocar un problema, pues el fondo siempre está allí el inversor sí, hacer de mentor para también. hacer un poco de mentor y ayudarle a salir de esa situación, porque o bien porque la ha visto en otras compañías de su portfolio en las que ha invertido y ha visto situaciones similares, o bien porque las ha sufrido porque él viene también de haber sido emprendedor previamente, ¿no? Entonces, Mm, aparte de esto, luego ahí, bueno, pues también te pueden abrir las puertas a otros inversores cuando estás levantando capital, pues los fondos de capital riesgo, pues muchas veces coinvierten entre ellos, ¿no? Pues entonces te pueden abrir la puerta a otros inversores. También el hecho de tener determinados fondos de capital riesgo en tu accionariado, como puede ser Sequoia, ¿no? Que es uno de los grandísimos fondos de Venture Capital, o Axel, que es otro que además Axel ha invertido en varias compañías aquí en España. Entonces, tener esto en tu cap table también te abre puertas. Oye, ojo, si estos tíos están aquí, esto significa que esta compañía, pues, bueno, pues debe ser muy buena, porque estos normalmente tienen muy buen ojo, ¿no? Entonces, mm. el inversor como el fondo de Venture Capital es un inversor proactivo, ¿no? Que intenta ayudar al emprendedor no solo por un interés obviamente personal, porque también tiene un interés de maximizar su retorno, pero también pues porque, bueno, pues porque se identifican con el inversor, con el emprendedor y porque es parte del valor añadido que da un fondo de Venture Capital. Mm. Está claro que muchas veces llega un punto que ya tienes tanto dinero que no lo haces tanto por el dinero, sino un poco por legado y autorrealización. Así que encaja todo totalmente en este círculo realimentado, ¿no? Yo lo veo como un flywheel que le llaman, que es el propio dinero que genera el emprendedor, luego más adelante revierte en el sistema y además le hace de mentor, con lo cual le ahorra los pasos que tuvo que pelearse en su día. O sea que en ese sentido creo que... Y ligado con esto, ¿qué diferencia hoy o qué es lo que aporta las incubadoras tipo, no sé, Y Combinator o Wire en España? ¿Qué papel juega la incubadora que no juega, por ejemplo, el Venture Capital? ¿O qué Vale. diferencia hay? Bueno, hay distintos tipos. Yo me acuerdo cuando empecé un poco en este mundillo, lo que había eran básicamente incubadoras. Y llegó un momento que las incubadoras dejaron de ser chulas y todo se empezó a llenar de aceleradoras, ¿no? Que es un Sí, concepto un poco verás. diferente. Entonces, Y Combinator como tal, que es una aceleradora. Entonces, las incubadoras básicamente bueno, incubadoras pueden ser muchas veces, dependen de organismos públicos. Aquí en Barcelona, que es donde yo vivo, pues Barcelona Activa, que es la agencia de desarrollo del Ayuntamiento de Barcelona, pues tiene su incubadora y ahí pues básicamente es un espacio que te ceden por unos precios muy buenos y hay un montón de empresas y tal, pero hay poca proactividad por parte de los que gestionan esa incubadora, pues para temas de mentoring y todo esto, pues no O sea, es, es más un coworking que una es más, mentoría, entonces. sí, sí, efectivamente. No suelen estar estructurados unos programas. Puede haber, ¿eh? Porque Barcelona Activa también hacía alguna cosa también algunos programas y tal, pero más separados de lo que es la incubación. La incubación suele ser, oye, yo te presto, a mí me interesa que se genere un ecosistema emprendedor o tecnológico en esta ciudad, yo te presto aquí facilidades, pero yo no me involucro como tal en hacer desarrollar este sistema, ¿no? Y en las aceleradoras es otra cosa, porque las aceleradoras normalmente sí son programas de aceleración
que pueden durar 4 meses, 7 meses, 8 meses, lo que... entonces, allí hay una empresa que es la aceleradora con unos profesionales que te hacen mentoring, te traen, te mentorizan, te ayudan un poco a desarrollar tu plan de negocio, se involucran y a cambio normalmente reciben una parte, tú les pagas, pues no puedes pagarles de otra manera, les pagas con parte de capital. Mm. También hay que tener en cuenta que aunque estemos hablando de inversiones en empresas no cotizadas, el emprendedor entiendo que, y de hecho hay muchos ejemplos, quizás son los menos conocidos porque no salen tanto en los medios de comunicación, pero hay muchas empresas que tienen un crecimiento orgánico que no han necesitado nunca en su vida financiación externa. Muchas veces las más conocidas, por esto de que salen en la prensa o ya ha levantado no sé cuánto dinero y tienen mucha repercusión. Pero no todas las empresas necesitan eso. O sea, no No, todas las empresas han necesitado aceleración con capital externo. no, y yo siempre digo, y cito mucho a un business angel americano muy conocido que se llama Ron Conway, que yo recuerdo en una charla en la Universidad de Stanford, creo que fue, que le decía a una chica que le preguntaba cuándo tenía que levantar capital, que ya tenía una empresa, que por ahora pues ellos iban tirando, iban generando suficientes ingresos para ir creciendo y tal, y le dijo su recomendación fue bootstrap as long as you can, que significa crece orgánicamente todo lo que puedas, ¿no? Claro. O todo el tiempo que puedas, porque el crecimiento orgánico no estás vendiendo la compañía. Al final es más caro, si imagínate una compañía que tú has vendido el 80% de la compañía y la vendes por 1.000 millones, son 800 millones que has perdido, que has perdido de capital, ¿no? Entonces, a veces lo más caro es vender capital, aunque parezca mentira, ¿no? Que pedir un préstamo. Si puedes crecer Está claro. vía crecimiento orgánico y con financiación bancaria, que es financiación no dilutiva, que tú no te diluyes, sigues manteniendo tu porcentaje, pues es en principio bastante mejor. Hay casos muy buenos y muy exitosos de empresas que han hecho lo que se llama bootstrapping, ¿no? Crecimiento orgánico. Y hay compañías que les va bien y bueno, pues al final si tú pues tienes esa capacidad, que no todas las compañías lo pueden hacer, porque hay otras empresas que necesitan invertir mucho para desarrollar Sí, producto o para depende crecer. del sector, claro. Entonces es imposible hacer un crecimiento orgánico como tal, ¿no? Pero si tú estás en break-even, es decir, ya has conseguido el momento en que ya dejas de perder dinero y estás ganando dinero y, oye, pues y más o menos pues no tienes unas necesidades de financiación porque bueno, porque a lo mejor puedes tener necesidades de financiación, pero tengo que abrir en este mercado y tengo que expandirme, tengo que contratar nuevos ingenieros, tengo que abrir una oficina tal, tengo que desarrollar más producto, pues en esas necesidades vas a necesitar financiación de alguien, ya sea de un banco o ya sea de un inversor de Venture Capital. Si no las tienes y puedes crecer de esta manera, pues oye, al final puede ser empresas que si luego consigues incluso venderla, pues obviamente pues el 100% del precio de venta es para ti. De la otra manera, al final, cuando llegas a vender la compañía, a lo mejor tú solo recibes el 20% o el 15%, depende de lo que te has diluido, ¿no? Sí, y no solo eso, porque escuchaba, no se me olvidará, el podcast de En Digital que me gustó muchísimo de Corti, que se titula, me encantó, para mí el mejor episodio del año pasado, se llamaba El largo adiós de Brian Sims, y venían a decir a lo largo había pasajes del podcast que estaban súper emocionados, y venían a decir que cuando tú tienes inversores, y más si has vendido parte de tu empresa, has vendido tu equity, al final tienes una responsabilidad de cara hacia ellos. Entonces ellos venían a decir, oye, si hubiera sido por nosotros, hubiéramos parado ya en este momento. Pero tú cuando tienes emocionalmente una dependencia, pues con muchos trabajadores, con inversores, con bancos también, pues te cuesta más tomar decisiones. Entonces, a mí me gusta mucho el modelo mental este de automatiza todo lo que puedas para tener la menor dependencia posible de humanos. Esto lo dice Tim Ferriss. En el último episodio que acabo de hacer lo comentaba. Y segundo es ten lo menos inversores posibles, porque al fin y al cabo vas a tener siempre esa digamos que pierdes un poco ese mandamiento de control, ¿no? Ya no haces lo que quieres y tienes como poco una dependencia emocional, aunque por supuesto que los inversores saben que pueden perder dinero, pero en el fondo tú les has vendido una historia de crecimiento, algo que te lo crees, y es duro para tu ego y es duro también para ellos, pues cerrar o cambiar a otra cosa si tienes esa dependencia. Claro, efectivamente, cuando has traído a gente a un proyecto y luego el proyecto no funciona, también tú tienes no sé, si eres una persona
digamos, decente, pues también tienes una cierta, no sé, un cierto agobio de que has defraudado Claro. a tus inversores. Entonces, obviamente, si no tienes esos inversores, pues siempre es más llevadero y además haces tú absolutamente lo que quieres. Yo a veces algunas de las discusiones que tengo cuando hacemos, bueno, cuando entran los inversores, pues es con el emprendedor, esas limitaciones que el inversor le va a pedir, esas limitaciones a lo que puede hacer o no puede no hacer, ¿no? Entonces siempre estamos discutiendo, pues mira, pues puedes contratar empleados, pero hasta 40.000 euros de salario anual, porque si son más de 40.000 euros me tienes que pedir permiso y el inversor, no, 40.000 euros es muy poco, tiene que ser 60.000, no sé. A veces estas discusiones tampoco son muy complicadas porque al final llegas siempre a un término medio, ¿no? Pero sí que es verdad que hay emprendedores que les molesta mucho que el perder el control absoluto. Si el control es que yo siempre les digo, incluso cuando trabajo para emprendedor, ¿eh? Yo habitualmente trabajo más en el lado del fondo, pero cuando también he hecho operaciones con emprendedores, siempre les digo, al final tiene que entender que tú estás jugando con el dinero del inversor, por lo tanto es su dinero. Entonces tienes que comprender que necesita un cierto control, no aspira nunca a gestionar. El que sabe del negocio eres tú el emprendedor. El inversor no tiene intención de gestionar la compañía, pero lo que quiere es que determinadas decisiones, pues si tú de repente te dices, pues ahora he levantado 5 millones de euros de capital, cojo a todos mis empleados y digo, oye, mañana os subo el sueldo a todos el doble. Joder, pero es que lo estás subiendo con los 5 millones que has levantado los inversores. ¿Cómo no van a poder decirte nada? Entonces, ese tipo de decisiones y ese tipo de a veces de fricciones que hay entre el emprendedor y el inversor es importante, sobre todo, pues hacerle entender al emprendedor que estás trabajando y estás haciendo crecer el negocio, pero con dinero de otros, no con el tuyo. Sí, Entonces, sí, cuando lo haces con el tuyo, no hay ningún problema, haz lo que quieras, pero si estás pidiendo dinero a otros, entiende que algo de control tiene que haber. Nadie te da un cheque en blanco. claro. Dicen, y yo estoy de acuerdo, que la necesidad agudiza el ingenio. Y pasa también con las empresas cotizadas. Cuando tienen mucha caja, o sea, mucho dinero sin invertir, se lo gastan la mayoría de las veces en cosas que son completamente improductivas, que destruyen valor, comprando compañías que no valen para nada. Entonces, yo creo que pasa un poco eso también. Cuando tú tienes, entiendo que no a todo el mundo, ni a todas las startups, ni todas las empresas, pero si recibes de golpe mucho dinero, y tú no estás habituado a lidiar con tanta cantidad de dinero, yo creo que hay un poco una tendencia humana de, por lo menos en fases iniciales, de a lo mejor pues quemar demasiado el dinero en cosas superfluas, unas oficinas súper bonitas, no sé, fiestas, cualquier tipo de cosas. O sea, todos conocemos casos de este estilo. No, absolutamente. Y es que esto es precisamente una cosa que ha pasado en Estados Unidos y al final el ejemplo yo creo más sangrante ha sido lo de la fallida salida a bolsa de WeWork, ¿no? Ujú. WeWork que había sido fundada por un emprendedor de origen israelí, Adam Newman, y bueno, pues había levantado muchísimo capital, tenía una valoración de 47.000 millones de dólares y había levantado auténticas barbaridades de capital. Y bueno, pues invirtió en cosas tan raras como unas guarderías, invirtió en una compañía del País Vasco que hacía olas artificiales, cosas simplemente pues porque Adam Newman era un fanático del surf y había conocido a un tío haciendo surf y bueno, y resulta que bueno, pues invirtió en esta compañía, también invirtió en otra compañía de alimentación, no sé, cosas que no tenían nada que ver con el negocio de WeWork. Y ha pasado mucho en Estados Unidos porque, bueno, pues allí hay mucho, bueno, llevamos mucho tiempo con mucho dinero en el mercado porque los tipos de interés están como están, entonces hay mucha financiación y la gente además busca rentabilidad. La rentabilidad que te da, pues, la renta fija es prácticamente nada y en la bolsa, pues, bueno, tienes una rentabilidad, pero tampoco es en fondos tú sabrás más de en fondos de inversión, la rentabilidad tampoco es que sea una rentabilidad muy elevada, ¿no? Que puede ser 3-4%. Entonces, Sí, la gente rentabilidad real para el inversor sí. está buscando rentabilizar el dinero y entonces, bueno, pues hay más dinero que afluye a las empresas de startup porque la potencial rentabilidad puede ser muy, muy elevada. Y en Estados Unidos, pues hay fondos masivos como el Vision Fund, y también hay otros fondos que manejan pues, fondos de 1.000 millones de dólares, hay mucho más capital, las operaciones son muy competidas, hay gente
Yo leía el otro día a un inversor de un fondo de Silicon Valley que decía que tenía que cerrar la operación. Es decir, cerrar la operación en el sentido de comprometerse a invertir en 24 horas, porque si no perdía la operación. Entonces, que cuando ves una empresa que hay mucho interés, pues todos se pelean por entrar, ¿no? Y O sea entonces, que es diferente en España, ¿no? Porque en España hay como mucho miedo, ¿no? Mucha aversión a las pérdidas y el poder lo tiene el inversor. Y me da la impresión de que en Estados Unidos es al contrario, que es el poder lo tengo el emprendedor porque hay tanto dinero y tanta burbuja en el private equity, tanta burbuja en... bueno, no sé si burbuja, estoy diciendo burbuja que igual es demasiado a la ligera, pero hay tanto capital para invertir en empresas que al final tiene más el poder el emprendedor. no, de burbuja ha habido algo y se ha visto, se ha visto en WeWork, por ejemplo, ha sido un ejemplo, pero ha habido más casos, ¿no? Que ha habido valoraciones excesivas, ¿no? Mm. Pero efectivamente en Estados Unidos hay mucho más dinero. No significa, a ver, también, porque la gente se piensa que yo ahora que me cojo la maleta me voy a Silicon Valley y mañana monto cualquier cosa y me la financian, ¿eh? Que tampoco es eso, ¿eh? Pero bueno, pero si tú tienes una empresa, un buen proyecto, un buen equipo e incluso el respaldo de una aceleradora como Y Combinator, pues tienes bastantes posibilidades de conseguir financiación, ¿no? En España y en Europa en general, pero en España en particular, pues es mucho más complicado. Por eso las empresas europeas tienen fama de ser mucho más eficientes en el manejo de la caja. Y las empresas americanas pues son más manirrotas, ¿no? Y más hacer esto que decíamos, ¿no? De a veces pues gastar en forma excesiva en cosas que no tienen sentido. Y aquí como no hay esa capacidad, pues es lo que decías un poco antes, ¿no? Que agudiza el ingenio, yo no puedo, yo tengo que buscar Sí, mantener la empresa a flote como sea, porque yo no puedo sacar aquí, yo no puedo hacer una ronda de financiación aquí y conseguir, pues, no sé, 500 millones de euros, porque no existe eso en España. a mí me da la impresión de que en España y en Europa se juega mucho más, porque lo veo por los proyectos europeos que participamos, hay mucho más el tema de buscar la financiación, no tanto en venture capital, como sino buscar financiación pública con planes públicos o con los programas Marco, el programa Horizonte. Entonces entras en propuesta de proyectos europeos, intentas ganar esa propuesta, que no es fácil porque tienes que montar un consorcio, y con ese dinero ya sí que puedes destinarlo a, pues, a lo que consideres. O sea, me da la impresión de que más en España va por ahí. También hay gente que piensa que en España no hay casos de éxito y yo creo que es totalmente, o sea, evidentemente menos tasa que en Estados Unidos probablemente, pero hay casos de éxito. Tenemos a Globo, tenemos Mm. Cabify, no sé. Sí, sí, no, y bueno, y estos son empresas que aún no han desinvertido, ¿no? Pero también tenemos Mm, empresas que se han desinvertido españolas como Privalia, que más o menos por unos mm. 500 millones, Social Point, que es una empresa de Barcelona de videojuegos, 250 millones. No, ha habido ha habido casos de éxito para lo que es el mercado español, para lo que es lo que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Obviamente aquí no Softonic. encuentras Softonic, aquí no encuentras no vas a encontrar la operación de la startup que luego sale a bolsa. Primero porque en España, ¿cuántas empresas salieron a bolsa el año pasado? Pues es que no hay prácticamente salidas a bolsa en España. Es decir, incluso los buenos tiempos tampoco comparado con Estados Unidos, que ya sabes que también las empresas, cada vez hay menos empresas que salen a bolsa, ¿no? Pero en Estados Unidos también, y cada vez que salen empresas salen de bolsa y se convierten en empresas privadas. Pero bueno, en general, España es un mercado más pequeño, pero bueno, ya empieza a haber casos de éxitos y también es verdad que nosotros hemos empezado en esto de la emprendeduría hace relativamente poco. Yo ya te digo, yo las primeras operaciones fueron hace prácticamente unos 10 años, Idealista, Atrápalo, pero yo creo que en aquella Mm, época yo no había oído, ni siquiera recuerdo haber oído la palabra startup en aquella época. Es decir, la startup se ha mm. puesto muy de moda en los últimos, bueno, 5 o 6 años. Se ha empezado a poner muy de moda, 7 años. Ha contribuido mucho Intercom, ¿no? Porque le he visto que El muchos grupo, proyectos de bueno, éxito a esta... sí, el grupo Intercom es uno de los grandes catalizadores de proyectos y del que han salido mucha Mm, gente que luego pues ha montado otras cosas, ¿no? Aquí, sobre todo aquí en Barcelona, ¿no? Pero sí, de hecho, hay un libro que va a salir a publicarse dentro de nada, de una periodista, ex periodista de La Vanguardia, Marga Altés, que se llama Barcelona Startup, que va a explicar un poco lo que es todo el nacimiento del ecosistema emprendedor de Barcelona, que, bueno, ya sabes, aquí en España son los dos polos son Barcelona-Madrid, pero incluso en esto, pues Barcelona tiene un poquito más de de tradición, ¿no? delantera, ¿no? En Madrid probablemente hay más fondos, bueno, probablemente no, hay más fondos en Madrid, los fondos están en Madrid, los fondos de inversión,
los emprendedores, también hay muchos emprendedores en Madrid, hay grandes empresas, startups en Madrid, pero bueno, aquí en Barcelona, pues bueno, es una cosa que se ha hecho bastante bien y se ha trabajado, pues inicialmente a lo mejor incluso desde fomentado por las administraciones públicas, que era un poco lo que comentabas tú antes, ¿no? El tema de la involucración de las entidades públicas en Europa y en España en particular, a diferencia un poco en Estados Unidos, que no hay tanta involucración, ¿no? Y aquí, de hecho, Hmm. en Europa en general, todos los fondos de capital riesgo europeo y los españoles, todos tienen inversores públicos como limited partners, como inversores, tienen fondos públicos, del Fondo Europeo de Inversiones o de en España O el español. el Fondico, que El ICO, ¿no? es el ICO, pero es un fondo que invierte en fondos de private equity, en fondos de venture capital, en capital riesgo. Es un fondo de fondos gestionado por una gestora privada, pero es un fondo de fondos que lo pone el gobierno y cada año hace una convocatoria y entrega, invierte en fondos de capital riesgo que invierten fundamentalmente, o una parte tienen que invertir, una parte importante en España, ¿no? En empresas. También en Valencia, ¿no? Empieza a haber ecosistema emprendedor. Valencia, mucho. Valencia, la verdad es que lo han hecho muy bien. Valencia es una ciudad bueno, ha seguido un poco, yo creo, también los pasos, también un poco de Barcelona, aunque estamos fatalmente comunicados la distancia que tenemos entre Barcelona y Valencia. Pero en Valencia, pues, ha habido startups como, bueno, que iniciaron en Valencia, por ejemplo, Citybox, que ahora están en Madrid, mi amigo David Bernabeu, luego también está Mr. Jeff de Lavanderías Online, está Lanzadera de Juan Roch, tienen un ecosistema también, Startup Explore, Javier Mejías, que es otro clásico Mm. del mundo de la emprendeduría y que también es de allí. La verdad es que es un ecosistema que ha crecido mucho, sí. Mm. Luego te quería preguntar otra cosa porque se estarán preguntando los oyentes, porque al final muchas veces pensamos en rentabilidad y cuando al final inviertes en cotizadas, bueno, tienes varias alternativas, puedes invertir directamente en acciones, puedes invertir en fondos indexados, puedes invertir en fondos activos y más o menos la rentabilidad lo hagas de una forma o de otra, en el mejor de los casos, en tiradas largas de tiempo suele ser un 6,7 rentabilidad real, ¿vale? Habiendo descontado la inflación. Y luego además sucede lo siguiente, que cuando inviertes en fondos activos, o sea, fondos gestionados por un gestor, hay un proceso de reversión a la media. Es decir, es muy complicado que un fondo que haya hecho 15 años muy buenos los vuelva a hacer los 15 años siguientes. O sea, suele ser al contrario, que los que lo han hecho mejor luego son los peores siguientes. O sea, los vencedores del pasado son los perdedores del futuro. Suele ser así, además tiene su explicación por el tema de que se van haciendo más grandes y al hacerse más grandes tienen que descartar entrar en empresas pequeñitas. Bueno, hay un proceso de reversión a la media que lo documenta muy bien John Bogle y lo conté en el episodio de la indexación. Sin embargo, me llama mucho la atención leyendo este libro del Secret of Sahil Road que en esto de las empresas, o según él lo dicen los autores, es completamente diferente. O sea, los vencedores del pasado son los que tienen más probabilidades de seguir venciendo. Digo, los fondos que mejor han obtenido resultados, los que mejor lo van a seguir haciendo. Y lo argumenta como que es un tema de contactos y de prestigio. Si tú has actuado, o sea, has conseguido buenas inversiones, lo más probable es que en el futuro accedas a las mejores oportunidades de inversión. Y luego, por otro lado, contrasta mucho también con lo... O sea, esa primera idea se me ha quedado marcada, eso, de que es diferente en ese sentido. Y la segunda idea es que en inversión a largo plazo, en empresas cotizadas, de nuevo, lo que tratas es de no cometer errores, pero errores de perder dinero. Es decir, lo dice Buffett, la primera regla es no perder dinero y la segunda es no olvidar la primera. Y aquí es lo contrario, en inversión de riesgo es lo contrario, es comete fallos, pero no te dejes bajo ningún concepto sin coger aquella que hace el home run. Es decir, puedes tener 30 mal, pero hay una que va a hacer el home run. Esa no te la puedes perder. Sin embargo, en inversiones en empresas cotizadas da igual perderte el home run. Lo que quieres es no perder, no perder, no perder, porque a la larga vas a obtener la rentabilidad buena. Si Claro. juegas de hecho a lo contrario, a coger el home run, es cuando sueles hacerlo mal. Claro, lo que decías lo primero que comentabas sobre el libro, de efectivamente los fondos que tienen un historial de éxitos, pues obviamente tienen más acceso
tiene lo que llama el deal flow, ¿no? Que tiene más acceso a operaciones porque les llegan más operaciones. Son fondos que han tenido casos de éxito, por lo tanto, un Sequoia, un Accel, un Greylock, un NEA, todos estos, pues son fondos que Selecciona mejor, ¿no? seleccionan mejor, bueno, tienen un historial de éxitos y les es más fácil llegar a, A las a oportunidades, compañías, tienen a las una bolsa de oportunidades, oportunidades ¿no? más grandes. Sí. Y luego efectivamente, al final el retorno de los fondos de capital riesgo es un poco, bueno, no hay tanta publicidad, hay algunas bases de datos y algunas publicaciones que explican un poco cómo son los retornos, pero normalmente se entiende que obviamente tú estás invirtiendo en un producto con más riesgo, menos líquido, por lo tanto tú no vas a conformarte con una inversión del 6-7%, que para eso ya pues podrías obtenerla invirtiendo en la bolsa, ¿no? Entonces vas a pedir En un fondo índice. exacto, en un fondo de índice, pues vas a pedir una inversión, un retorno, pues 7-8 puntos más altos que esos, ¿no? Yo creo que la idea que tiene un fondo de capital riesgo es intentar conseguir un retorno entre el 15-20%, y esos son los exitosos, ¿no? Puede haber fondos que han devuelto retornos muchísimo más elevados, pero bueno, esa es la idea. Y estos fondos que mencionábamos, estos grandes fondos, pues tienen esta capacidad habitualmente bueno, porque tienen acceso a las mejores oportunidades. Cuando tienes acceso a las mejores oportunidades es más fácil conseguir esos retornos. Pero lo que decías es muy importante, lo de efectivamente te equivocas igualmente, pero sobre todo te equivocas en muchas de las inversiones. En una buena parte de las inversiones te vas a equivocar, y sobre todo dependiendo del tipo de fondo. Si eres un fondo que inviertes en las fases muy, muy, muy iniciales, probablemente te vas a equivocar en 7 de cada 10 o en 6 de cada 10. Si inviertes en fases más maduras, no deberías equivocarte en 7 cada 10, te equivocarás en 2, en 3, ¿no? Entonces, la regla, digamos, la regla digamos, básica sería para inversores en fases muy iniciales, pues a lo mejor pues tienes unas 10 de cada 10, 10 compañías que tengas en tu cartera, pues ponle que 3 o 4 se te van a vas a perderlo todo en 4. Unas 4 más o menos te devolverán lo que has metido, lo que has invertido, y una o dos son las que conseguirás el retorno de todo el fondo. Y eso es lo que llaman el Mm. home run, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que, bueno, es un negocio de riesgo y tienes que asumir que muchas de las participadas en las que vas a invertir es que lo vas a perder todo ahí. Lo que tienes que Mm. asegurarte es conseguir un home run. Y lo bueno es, lo importante es, cuando veas que una compañía no acaba de funcionar, o es intentar quitártela de encima lo antes posible, ¿no? Porque el problema de lo que le llaman en la jerga, le llaman los walking deads, los caminantes muertos, eso te hace una pérdida te hace perder mucho, mucho tiempo, recursos, esfuerzos y tal, para algo que nunca vas a conseguir sacar Un home run, ¿no? un home run, o sacar un retorno relevante, ¿no? Entonces, lo importante es, cuando una compañía ves que ya no tiene pinta de. No te digo. El problema de los Walking Deads, estos son los que ni ganan ni pierden, es decir, ves que no vas a perder el dinero, pero tampoco vas a hacer gran cosa. Y estos te hacen consumir energías, tiempo y tal, y esto es lo peor para un inversor. Las Mm. que ves que lo pierden todo porque directamente se van a la quiebra, eso lo antes que te la puedas quitar de encima, mejor. Yo me la quito de mi cartera, cierro la Principio de persiana. Pareto. Efectivamente, el 80% de tus rendimientos devienen de un 20%. Efectivamente, es que esto es básicamente un poco la historia de la inversión, ¿no? Entonces, esas te las tienes que quitar de encima lo antes posible, y además, como tú muchas veces en algunas de estas has invertido, solo has hecho una primera ronda de financiación y has invertido determinado dinero, normalmente los fondos invierten en una compañía, pero también se reservan dinero para la siguiente ronda de financiación, ¿no? Es decir, yo ahora invierto 1 o 2 millones de euros, pero me reservo 1 o 2 millones de euros para seguir invirtiendo en esta compañía, ¿no? Pero si la compañía que ha invertido 1 millón de euros se va a la quiebra, la doy de baja, directamente una pérdida absoluta, ese otro millón que iba a utilizar para seguir acompañando lo puedo utilizar en las otras que son más interesantes y que funcionan mejor, ¿no? Mm. Vale, yo creo que un aspecto clave también, lo que tú comentas, esto de hacer esos home run,
es importante a la hora de seleccionar saber valorar, ¿no?, la compañía. Y entiendo que cuanto más te estás yendo a semilla, ¿no? Cuando es más pequeñita, es más complicado valorar una compañía, porque no es como una compañía cotizada que tiene, pues puedes hacer un determinado análisis fundamental, o tiene un cierto historial, o ya ves que tiene ciertas métricas. Aquí entiendo que según va siendo más madura la inversión, tienes unas métricas un poco más fiables. También por eso entiendo que te vas a equivocar menos y la rentabilidad esperada también será menor. Efectivamente. Es así, ¿verdad? Sí, sí, Pero ¿cómo se correcto. hace cómo se hace la valoración? Y entiendo que también hay dos o tres cosas muy clave. Yo veo que es súper clave el tamaño del mercado a que se dirige esa empresa. Es decir, para hacer un home run, pues tiene que ser una empresa que sea capaz de tener un mercado potencial muy grande. Si no, al final, por mucho que crezca, tiene como el tope de crecimiento limitado. Y luego, por otro lado, entiendo que la otra cosa súper importante es el equipo, o sea, ese emprendedor o ese grupo de emprendedores, qué experiencia tengan, qué bagaje, son doctores, no son doctores, han hecho algo antes, no han hecho algo antes. Efectivamente, hay tres digamos, tres claves de la inversión que son el equipo, el producto y el mercado, ¿vale? Ujú. Entonces, en las fases más iniciales, lo fundamental es el equipo, porque muchas veces te equivocas y hay muchas compañías muy exitosas que han conseguido salir a bolsa. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el caso de Slack. Slack empezó como un videojuego y, sin embargo, acabó siendo en una empresa de comunicación que la utilizan un montón de empresas. Y eso es lo que se llama pivotar, ¿no? Pivotar. Pivotar es, Mm, de repente, pues ver que el modelo de negocio que estás desarrollando, pues no acaba de traccionar, no acaba de funcionar y cambiar de modelo de negocio. Y eso solo lo puedes hacer si tienes un buen equipo que es capaz de darse cuenta rápidamente de que hay que cambiar el modelo de negocio, hay que cambiar el enfoque y hay que hacer pivotar y eso a veces pivotar puede significar que tengas que despedir a un montón de gente porque, oye, ya no necesito a tantos comerciales, porque ahora necesito más ingenieros. Y todo esto son decisiones complicadas, son decisiones difíciles y esta gente pues la tiene que hacer el equipo, tiene que ser los fundadores de la compañía tienen que ser gente que sean capaces de hacer este tipo de cosas porque estos problemas te los vas a encontrar continuamente en la vida de una startup. Yo tengo a buenos amigos que son emprendedores y es que es continuamente estar mirando en la cuenta corriente cuánto dinero les queda en la cuenta corriente porque se quedan claro, sin dinero, ¿no? Entonces, bueno, no es una vida, vamos, la vida del emprendedor no es una vida idílica para nada, es una vida muy complicada, muy dura. Entonces, una parte es el equipo y el equipo es lo fundamental, sobre todo en inversiones súper iniciales. Otra parte es también el producto, que tengas un buen producto que tenga un sentido, que sea un producto que se pueda comercializar y luego el mercado, ¿no? De hecho, uno de mis inversores favoritos, que es el fundador de Sequoia, que falleció el año pasado, Don Valentine, Don Valentine siempre invertía en mercado, ¿no? Siempre decía que lo más importante para él era que a mí, dame un mercado enorme, dame un mercado mm, enorme y yo ya montar el equipo, el producto, lo que sea, pero dame el mercado. dame un océano azul, ¿no? Exacto. Entonces, estos son, digamos, los tres factores fundamentales que se tienen en cuenta a la hora de invertir, ¿no? Y en las fases más iniciales, lo fundamental es el equipo. Entonces entiendo que tampoco, bueno, si quieres que nos cuentes tú, más que hacerlo yo, ¿qué son los KPI? ¿Qué son los economics? ¿Importan, no importan Sí, a la hora de bueno, valorar? a ver, la valoración de una startup, es que esto es como Es un siempre mundo. es una cosa que a mí se me escapa, ¿no? Yo normalmente hay determinados métodos de valoración, incluso por universidades muy prestigiosas americanas, dicen el método que llaman el Startup Valuation Method, el método de valoración de startup, que es un método específico que hay determinados factores y cada factor le das una puntuación y en función de la puntuación le asignas tanto dinero, pues si cumple este factor, estos son que vale $100.000 más, estos $100.000 más, y al final sacas la valoración, ¿no? Hay otras valoraciones que son simplemente, hay una que a mí me es fascinante, que es Intel, ¿no? Todos conocemos Intel, el fabricante de, Mm, de- de- de microchips. Pues Intel, que precisamente los fundadores de Intel, Gordon Moore, el de la famosa ley de Moore, de la computación, mm, ¿no? De cada 2 años más o menos la capacidad de computación de los computadores se se duplicaría. multiplica, se duplica, ¿no? Y luego Robert Noyce, que venían de Fairchild Semiconductores, ¿no? La empresa que hemos comentado antes, un poco del inicio Mm, de Silicon Valley. Pues ellos, ¿cómo fundaron Intel? Pues la historia es fascinante porque me llamaron a un inversor
a un inversor que era Arthur Rock, que es uno de los... sigue vivo y tiene 90 y pico años, me parece que aún sigue vivo por ahí, pero es una de las leyendas de la inversión. Y Arthur Rock le llamaron para decir que se iban de fértil semiconductores y que querían montar su propia empresa, una empresa para fabricar microchips, que sería lo que sería luego Intel, ¿no? Y entonces Arthur Rock le dice, bueno, pues ¿cuánto dinero necesitáis? Y dijeron, pues $2 millones. ¿Y cuánto estáis dispuestos a diluiros? Un 50%. Vale, perfecto. Pues entonces, si estáis dispuestos a diluiros en un 50%, pues la valoración son 2 millones antes de la inversión, 4 millones después de la inversión, ¿no? Pues mira, así fácil. Así es como se estableció la valoración inicial de Intel. Imagínate, ¿no? Pues simplemente en función de cuánto me quiero diluir. Y esto de cuánto me quiero diluir, pues muchas veces pasa. Y yo, por ejemplo, cuando hablo con emprendedores y me dicen, voy a hacer una ronda de financiación, y de ¿cuánto quieres levantar? Pues quiero levantar 5 millones. Pues yo normalmente calculo que habitualmente la ronda de financiación, lo que te dice digamos, el marco ideal es intentar diluirte en cada ronda de financiación un 20%. Pues si me dices que quieres levantar 5 millones, pues entiendo que tu valoración, la valoración a la que vas a querer levantar esos 5 millones van a ser unos 20 millones, ¿no? Que a veces es, otras veces no, porque luego depende de factores y hay veces que no puedes, que quieres necesitas 5 millones y tu valoración no da para justificar 20 millones y a lo mejor te quedas pues en 15. Entonces pues tendrás una valoración en vez del 20, del 25%. Pero bueno, muchas veces es eso, es simplemente decir, ¿cuánto te vas a diluir? Pues un 20%, pues en función de eso, pues vale, pues te calculas cuánto quieres recaudar, tanto dinero, pues eso, con eso saco la valoración, hago una regla de 3 y saco la valoración de la compañía. Pero ya te digo, las valoraciones es una ciencia muy complicada, porque en una compañía, en una startup, no puedes hacer descuentos de flujos de caja, primero porque los cash flows Mucha incertidumbre, claro. hay incertidumbre, no tienes un track record, para empezar, no tienes un historial de estados financieros para ver un poco la evolución de los flujos de caja, pero además es que normalmente tus flujos de caja son negativos, así que vas a descontar. Entonces tienes que hacer en base a proyecciones, ¿no? Entonces en business plan. Muchas veces los inversores, hay otro método de valoración de startups que los inversores lo que hacen es, en base a lo que va a hacer la compañía, pues una compañía que esté en un mercado similar, dice, ¿por cuánto se consiguió vender esta compañía? Pues por tanto. Pues entonces, dice, pues si yo tengo que venderla por este precio, pues tengo que llegar a este precio pues en tantos años. Entonces, descuento ese precio, lo traigo a valor actual y saco una valoración, ¿no? O Asumiendo sea, que también hacen las rondas de comparables. financiación, si las rondas de financiación que tendrías que levantar, tal, y con eso sacan la valoración actual, ¿no? Entonces, comparables con las métricas para valorar Con la muchas tasa de veces, descuento. claro, las métricas para valorar muchas veces es como no puedes, la típica métrica que utilizamos, que al final son todo un poco atajos del descuento, del método clásico de valoración de empresas, que es el descuento de flujos de caja, pero los multiplicadores, ¿no? Multiplicadores de EBITDA, de beneficio operativo, ¿no? Pues entonces, el multiplicar el beneficio operativo en una compañía que tiene un beneficio operativo negativo, porque tiene un EBITDA negativo, pues si lo multiplicas, No no da da. para nada, ¿no? Entonces, al final tienes que utilizar otro multiplicador. Entonces, ¿qué utilizas? Ventas. Porque ventas sí que las ventas suelen ser positivas si ya Claro, vendes claro. algo. Entonces, multiplicas por venta. Entonces, cojo un comparable de una empresa del mismo sector que tiene estas ventas. Es complicado, porque piensa que estamos hablando de inversiones en sectores, en compañías privadas, por lo tanto, no hay la publicidad que te puedes encontrar, en una compañía cotizada donde tú puedes acceder a los estados financieros y ver Claro. las ventas, ver los evitas y ver todas estas cosas. Entonces, tienes que hacerlo muchas veces en base a, o bien porque conoces la información, pues porque tú eres el fondo y el fondo has invertido en una compañía similar en el pasado y más o menos sabes las valoraciones, los números que tenía esa compañía, o a veces, pues si no coges una compañía cotizada, como son las... en la compañía cotizada es complicado, porque la compañía cotizada ya normalmente utilizarías multiplicador de vida y el multiplicador de vida aquí no tiene sentido. Pero coges compañías, digamos, del sector que que hayas conseguido información sobre Bueno, ventas. en cotizadas también puedes valorar por múltiplos en ventas, ¿eh? No hay ningún problema. Podrías utilizar un multiplicador de ventas en función de capitalización, multiplicador de ventas y luego quitarle el descuento por falta de liquidez, ¿no? 20-30% por falta de liquidez. Entonces, al final es un poco así, pero yo te digo, yo creo que siempre digo que la valoración de una startup, sobre todo en fases muy iniciales, es una Es ciencia que se cualitativa, me es escapa, cualitativa.
Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, tu manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet, que es píldorasdelconocimiento.com, donde solemos dejar los guiones de los episodios. Enlazamos a nuestro Twitter, que es también Píldoras del Conocimiento, y os dejamos algunas de nuestras recomendaciones. Son algunos de los recursos que más valor nos han aportado a nosotros, como cursos, libros y dispositivos, y consideramos que a lo mejor a ti también te pueden aportar muchísimo valor. Bueno, antes de concluir la entrevista, siempre me gusta preguntar, porque creo que puede ser algo que aporte bastante valor a la audiencia, si quiere autoaprender o tirar un poquito más del hilo, que nos recomendaras algunos libros que a ti te han resultado más, que has aprendido más con ellos, incluso alguna película, algún podcast, lo que creas tú que la gente puede seguir tirando del hilo. Bueno, yo creo que de podcast ya los has comentado tú. Yo creo que aquí en España los dos podcasts principales o los que yo más sigo son el podcast de Cafán y el podcast de INNIC. Y luego hay otro podcast que es de TechCrunch, que es TechCrunch es una empresa de medios que trata temas de tecnología y que se llama Equity. Esto por la parte de podcast. La parte de libros, yo creo que obviamente, habiendo titulado como has titulado el podcast, pues Secrets of Sunhill Road, yo creo que es uno de los libros sobre lo que es el Venture Capital, la inversión en startup, de los mejores que he leído en los últimos años. Y te voy a comentar algunos otros libros también que he leído en el último año o 2 años. Hay uno que me encanta ya desde la parte más más tipo novelado, que es Bad Blood. Bad Blood es que sin mala sangre. Yo la verdad es que lo leí en inglés, no sé cómo lo han traducido aquí en español, que es la historia de Ceranos. Ceranos era una startup Sí. de biotech fundada por una emprendedora, Elizabeth Holmes, que levantó muchísimo capital, llegó a tener una valoración de 9.000 millones de dólares y resultó que la tecnología era un bluff. La tecnología no funcionaba. Básicamente lo que ellos hacían era prometían que con una gota de sangre, que se sacaba con una punción digital en el dedo, sacaban una gota de sangre y con eso te podían hacer análisis de... Bueno, sí, de coronavirus y todo. 900 análisis de cualquier cosa, coronavirus, lo que fuera. Y ahora, de hecho, van a hacer una película protagonizada por Jennifer Lawrence que va a hacer el papel de Elizabeth Holmes sobre este libro. Y luego hay otro libro que me ha gustado mucho y que lo he leído recientemente y que es un libro ya de los años 80 que se llama Den of Thieves, que es Cueva de Ladrones, y que está escrito por un periodista, creo que recordar que es del Wall Street, yo creo, un periodista del Wall Street Journal. Es sobre la historia de Michael Milken, que era Michael Milken fue conocido como el rey de los bonos basura. Y fue el artífice precisamente de la gran ola de OPAs de los años 80, finales de los 70, principios de los 80 hasta mediados de los 80 en Estados Unidos, la gran época dorada de las OPAs hostiles, ¿no? Porque todas esas OPAs hostiles que hacían lo que eran corporate riders, que eran pues gente que asaltaba compañías con dinero ajeno, levantaban capital a base de emitir deuda basura, deuda sin grado de inversión, investment grade, y con esto pues cuenta un poco la historia de Michael Milken y el escándalo financiero que hubo con información privilegiada y que, bueno, pues fue un escándalo que en los años 80, a mediados de los 80, sacudió Wall Street. Y una última cosa ya por acabar, David. Si tuvieras que decirnos alguna compañía del ecosistema emprendedor o alguna que tienes especial cariño, que te gustaría o que tienes incluso inversión en ella, ¿cuál dirías? Bueno, yo tengo que decir Carnovo. Carnovo es una compañía fundada aquí en Barcelona, es una compañía que ha salido del grupo Antai y bueno. Carnovo, escrito como Carnovo. Carnovo, para la compra de vehículos, ¿vale? Es una plataforma, es un marketplace que se llama, para que conecta concesionarios de coches con compradores de coches, ¿no? Y le tengo mucho cariño porque, bueno, el fundador es Ferran Jover, que es buen amigo mío y bueno, pues estoy allí trabajando con ellos desde el principio y bueno, pues ahí estamos luchando por sacar la empresa, bueno, pues levantar capital y todas estas cosas típicas de todas estas
batallas que tienes cuando trabajas con un emprendedor y lo que decíamos antes, ¿no? Que emprender es complicado, ¿no? Pero la verdad es que Ferran, que es el fundador, es un fuera de serie, es un profesional como con la copa de un pino, y luego también tiene el apoyo de Antai, Gerard Olivé, que es también buen amigo, y bueno, yo creo que es una empresa que tengo muchas esperanzas que vamos a hacer bien. Tener una buena salida, sí. Pues nada, David, muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Yo he aprendido mucho contigo, también con tus recomendaciones. Yo creo que los oyentes también, y ha sido un auténtico placer. Se me ha pasado el tiempo volando. Así que de mi parte, un fuerte abrazo para ti. Espero tenerte por aquí dentro de un tiempo y que nos sigas aportando. Y antes de nada, para que la gente te pueda localizar, te pueda poner en contacto contigo si tienen alguna duda o lo que sea, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues oye, pues muchísimas gracias, Fernando, por tenerme en el podcast. La verdad es que me lo he pasado genial. Para cualquiera que quiera contactar conmigo, yo soy un habitual de Twitter, y de hecho nos hemos conocido a través de Twitter, tú y yo, ¿no? Por tus hilos. Efectivamente, yo suelo escribir mucho hilos sobre M&A y Venture Capital. Y mi cuenta de Twitter es @davmiranda. Y luego también podéis encontrar en LinkedIn, David Miranda, y luego en la página web de mi despacho de abogados de Osborne Clarke. Así que encantado de haber estado con vosotros, y bueno, espero que la charla haya sido útil para la gente y para entrarse en este mundillo que, si no lo habéis tocado antes en el podcast, pues creo que también es un mundo muy interesante, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo a ti y un fuerte abrazo a todos los oyentes. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao.